Indudablemente, el tema que predomina en el panorama del ojo público es la desgracia ocurrida el pasado viernes en el bar Rich, allá en las inmediaciones de la Plaza Altus. Ayer estuvimos repasando diversas aristas. Por un lado, ¿qué implicaciones legales podría tener esto de la tragedia? Y la escuchamos con el licenciado Jorge Chezal. Y por el otro, el pronunciamiento del sector de la vida nocturna, del entretenimiento, con Roberto Pinto Madrid. Pero ahora vayamos a la revisión en materia civil, qué debió de pasar en protección civil. Por ello le agradezco que nos acompañen en el análisis a Adrián Álvarez Botello, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, capítulo San Luis Potosí. Bienvenido, Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A ver, Adrián, pues hemos visto desafortunadamente, porque aparecieron en redes, en medios de comunicación nacional, estas tristísimas imágenes de los chavitos pues atascados en las escaleras, no podían moverse de la plaza, el pasillo que terminó con la tragedia de que se rompió este barandal con cristal y todo lo que detonó en materia de logística que se perdió el control. Desde tu primera lectura, ¿qué viste? ¿Qué salió mal en este evento del pasado viernes? Bien, pues efectivamente, pues este evento acabó en tragedia y yo diría gracias a una responsabilidad compartida, ¿no? No nada más de un sector, es decir, no nada más del lado de la autoridad, sino también de los organizadores. Y bueno, la primera impresión que me da es que fue un evento que no se planeó, fue un evento en el que no se preveieron cosas y pues este es el resultado, ¿no? Es decir, las medidas de seguridad para un evento de esta magnitud pues no se tomaron en cuenta, además que al parecer no se avisó ni a la autoridad que se iba a hacer este evento. Entonces, creo yo que pues hubo falta de sistemas, de medidas de seguridad en lo general, pero sobre todo medidas en lo particular para el evento que se iba a realizar ahí. Debieron de avisar, algo que nos decían ayer en materia legal, el licenciado Chezal, era que este lugar, este bar, contaba con una licencia como restaurant bar y que no podía ni debía realizar este evento de tipo presentación de esta figura pública o de espectáculo, no sé cómo mencionarlo, influencer si se quiere ver así, porque no era el lugar ideal para un espectáculo como este. ¿Qué opinas de ello? Bueno, a mi punto de vista, el lugar obviamente pues sí tiene una licencia como restaurant bar, según escucho. No deberían de presentarse algunos artistas, digámoslo así, o influencers que sí, esperan muchísima gente, muchísima afluencia de gente, porque no tiene la capacidad para ello. Pero aún así, si se hace un evento, ¿no? Cualquiera que sea, donde se va a cobrar un cover, donde vamos a ver a algún artista, algún influencer, se tendría que avisar a la autoridad municipal, es decir, para que comercio les dé un permiso para la realización de un evento, se tuvo que haber avisado. Eso lo hacen todos los días quienes realizan eventos. Es decir, se avisa a Comercio Municipal le pide a Protección Civil que revise el inmueble, pero Protección Civil Municipal solicita una serie de documentos. Entre ellos, y uno de los más importantes, es un programa especial o un programa específico para el evento que se va a realizar ahí. De ahí que emanan ciertas recomendaciones a seguir, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la capacidad, cómo va a ser tu filtro de entrada, la revisión de los asistentes, cuántas personas de seguridad privada van a estar cuidando el lugar, las medidas normales de protección civil, que son rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, extintores, etcétera. Todo esto se solicita, o presencia de alguna ambulancia, todo esto se solicita previo al evento para poder dar el permiso por parte del comercio. Y al parecer todo esto pues no ocurrió. No ocurrió. A ver, la tragedia lamentablemente ocurrió. La desgracia se presentó. ¿Qué debe de exigirse a las autoridades? Porque algo que también
se nota después de esta tragedia es que hay más plazas comerciales con esta misma moda de tener bares en pisos superiores y que también pueden representar el mismo riesgo. Tal vez de esto se debe de aprender qué y sobre todo qué exigirle a las autoridades tras esta desgracia del viernes. Pues primero que se realice el trabajo de verificación. Creo que es muy importante que la autoridad conozca estos inmuebles, que antes de expedir una licencia de funcionamiento o una licencia de venta de alcohol por parte del gobierno del estado, se visitan estos lugares y se realiza una verificación de medidas de seguridad en la que se solicita un dictamen estructural pues firmado por un director responsable de obra. Esto nos va a dar un poco más de seguridad, es decir, disminuimos un poco el riesgo de que alguna estructura de estas falle, pero se necesita recorrer los inmuebles, se necesita solicitar cierta información del lugar precisamente para que se mejoren las condiciones de seguridad del inmueble. Yo no percibo cómo un inmueble de esta naturaleza pudiese tener un permiso o una licencia de funcionamiento sin haber pasado por el filtro de protección civil, ya sea estatal o municipal. Yo creo que si se hizo una visita de verificación y no se cumplieron con las medidas de seguridad en su momento, no debió haber estado abierto, es decir, no tendría por qué tener una licencia de funcionamiento. Pero bueno, yo no sé la naturaleza de esta verificación pasada, cuándo fue la última que se hizo este inmueble, pero bueno, pues ya la Fiscalía tendría que investigar. Protección Civil, y me refiero en la materia como tal, pues ha quedado demostrado que no puede dejarse de lado, y que algo que también hablábamos en el espacio matutino hoy, era que, pues, ¿cómo se puede hacer un evento de esta magnitud si ya se sabía el poder de convocatoria que tenía esta figura musical o influencer? Si se sabía el tamaño de convocatoria que tenía, ¿por qué realizarlo en un lugar como este que, según lo que nos reportaba nuestro compañero Edson Pérez, no tenía ni siquiera otra salida de emergencia? En ese nivel estaba el tamaño de negligencia que rodeaba este evento, Adrián. Sí, es correcto. Nosotros sí en el colegio lo comentamos, lo platicamos, y uno de los factores negativos de varios que vimos ahí, uno de ellos justamente es se bloqueó la salida de emergencia. Si algo hubiera sucedido con todo y que no se hubiera caído el barandal, ¿por dónde iban a salir los muchachos, no? Es decir, el filtro de entrada yo creo que tuvo que haber sido desde el escalón 1, es decir, la parte de abajo, y cuando ya llegase a su capacidad máxima ya no dejar pasar a nadie. Pero efectivamente, en la escalera es se bloqueó con todos los muchachos que estaban esperando entrar, y pues salida de emergencia no había, ¿no? Entonces todo esto se debe de planear y de programar en este programa específico, porque es el que debe revisar la autoridad para poder emitir un permiso. Pero efectivamente nos quedamos ahí sin salida de emergencia y pues no había por dónde salir del lugar. A ver, Adrián, otra de las cosas que creo para el auditorio que nos escucha son primordiales, ¿qué aprender de esto? Porque como padres, y lo escuché en estos días, padres preocupados, padres de familia que luego dicen, mi hijo, mi hija podrían haber estado ahí, y gracias a Dios no estaban, o estuvieron, pero pues estaban solamente, se quedaron atorados en las escaleras. ¿Qué aprender de ello? ¿Qué recomendación hacerle a los papás? Entiendo que esto también dependerá en cierta medida de revisar hacia dónde van, pero no solo es de ver para afuera, entrego o dejas al hijo a la puerta en el estacionamiento de el antro o el bar al que van a acudir. ¿Qué ver los padres de familia para tener una certeza de a dónde van a final de cuentas, Adrián? Bueno, yo también soy padre, tengo dos hijas que inclusive han visitado ese lugar. Uh-huh. Yo la recomendación que doy de forma personal es primero saber a dónde van nuestros hijos, ¿no? Estar seguros a dónde se van a dirigir, dónde van a estar, la hora de llegada y la hora en que van a salir de ahí. Pero algo muy importante creo que es ir conociendo estos lugares de una forma tal vez no directa, o sea, no entrar en ese momento, pero tal vez investigar un poco de estos lugares y darnos una vueltecita para ver si cumplen o no con medidas de seguridad. Un evento de ese tamaño
híjole, pues de entrada no tuvo que haber sido ahí, y como papá, pues yo creo que pues al momento de dejar a mi hija, a mi hijo, de ahí yo veo esa cantidad de gente, pues obviamente es evidente que no podían entrar, pero repito, es muy importante conocer estos lugares de una forma indirecta y preguntar a dónde van a estar y hasta qué hora van a estar ahí, ¿no? Por último, en esta parte, Adrián, ¿qué se queda de experiencia en esto? ¿Han sucedido en anteriores ocasiones casos así? Recuerdo 2 en Carranza con esas mismas características, cayendo de un barandal, de un piso superior, que era conformado por cristales. Van 2 casos así por lo menos en Carranza. ¿Qué se tiene que aprender de ello? Y sobre todo, cuando un lugar tiene una capacidad en específico, pues en no intentar jugarle al vivo. Ya quedó demostrado que esto trae grandes riesgos, Adrián. Sí, bueno, de entrada creo que es respetar las leyes, respetar los reglamentos de ambos lados. Es decir, la autoridad hace su trabajo de verificación, pero un trabajo de verificación seria, con una capacitación de los inspectores o de los verificadores, como se quieran llamar, precisamente para que cuando se solicite una medida de seguridad sea con bases y que se pida lo que se necesita de acuerdo al lugar, ¿no? Por un lado, la autoridad sí debe cumplir con esta tarea, y también pues la responsabilidad de los dueños de los inmuebles para que cumplan con los reglamentos de protección civil, con la ley estatal y la ley general de protección civil, que simplemente es lo que el verificador solicita o la información que se solicite por protección civil no es como para hacer un trámite muy engorroso, más bien es como para conocer el inmueble y estar un poco más tranquilos de que ese inmueble sí tiene un buen dictamen estructural, tiene un buen dictamen eléctrico, tiene un dictamen de gas, que yo como ciudadano me da la seguridad de que ya fue revisado por protección civil y pues que voy a estar un poco más seguro que en otro lugar que no cumpla con las normas. Entonces creo que es de los dos lados. Por un lado, que se haga lo que se tiene que hacer por la parte de la autoridad y por otro lado que se cumplan esas medidas de seguridad por parte de los dueños de los inmuebles. La plaza va a tener que diseñar también planes en materia de protección civil, porque los hechos ocurren fuera del establecimiento, sin embargo son convocados por él mismo, pero todos los hechos suceden en la plaza, Adrián. Es correcto, y se tendría que analizar también, pues para qué, es decir, cuando se dio de alta ese inmueble, se entregó la construcción ya terminada por parte de Desarrollo Urbano, en qué condiciones si se dio esa liberación. Si realmente se revisó el dictamen estructural de todo el edificio, tanto también de los barandales, ¿no? Habría que ver si esto se revisó. Pero, en fin, o sea, la responsabilidad pues es compartida, la autoridad, en la plaza comercial y también el inmueble donde fue el evento. Bueno, pues, estimado Adrián, te agradecemos la oportunidad de poder hacer esta revisión en materia de protección civil, tú como experto en la materia y como también presidente de este Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil de San Luis Potosí, pues doblemente te lo agradecemos. Gracias. No, pues el gusto es mío y pues ojalá este tema no lo dejen a un lado y que se llegue a las últimas consecuencias. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Buena tarde, Adrián. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adrián Álvarez Botello, ya lo escuchó usted, titular, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, capítulo San Luis Potosí.